convertido en un tema muy controversial. Hay una gran cantidad de pacientes hoy en nuestro país. Prácticamente les puedo decir que el 130 millones de mexicanos, prácticamente el 20% ya tiene diabetes. Aunque la encuesta de salud dice que es el 1 de cada 11, digo, no sé qué encuesta hagan, la verdad, pero les puedo decir que en este lugar que ven aquí sentado, veo todos los días 10 pacientes con diabetes. Y desafortunadamente la gran mayoría vienen mal controlados por una mala información, por malos conceptos que les han dado, incluso no solamente por tema de salud, sino incluso por los médicos. Por esa razón hemos creado Epimax. Epimax significa epigenética al máximo. ¿Qué es la epigenética? Pues es una rama de la medicina relativamente nueva, tiene 20 años, en la cual indica cómo el medio ambiente modifica la función de los genes sin afectar la estructura del DNA que tenemos en las células. Eso es muy importante, puesto que sabemos cómo el sol, cómo el ambiente, cómo el calor, cómo la alimentación, cómo el estrés, cómo el dormir mal o dormir bien regula la función de ciertos genes para generar protección a nuestro cuerpo y no enfermarnos, o bien agravar enfermedades que podamos tener. Justamente es lo que es epigenética. Por esa razón nos llamamos Epimax, que es decir, epigenética al máximo. Y por supuesto para beneficio de la salud, de toda la gente. Epimax fue creado precisamente para esto, para que la gente tenga salud y economía, quien así lo desee. Evidentemente, siempre escucho decir que un suplemento, que un nutracéutico, que un complemento, sí, pero tenemos que tomar o recomendar un suplemento que sea adecuado para la salud. Hoy hablaremos de un tema que es muy importante para todos, puesto que hablaremos del tema precisamente de lo que es la diabetes. Y lo haremos precisamente en un ámbito muy sencillo. Sé que es un problema muy complejo, pero no es muy sencillo para que todo el mundo se quede con ese concepto. La semana pasada hablamos de lo que es el tema del envejecimiento. La medicina de envejecimiento hoy en día está muy en boga, está creciendo con un gran auge. A raíz de que se pudo conocer el genoma humano, hoy sabemos que los seres humanos tenemos 30.000 genes y conocemos 22.269. Justamente por esa razón aparece la medicina de envejecimiento o antiedad o medicina integral o medicina funcional, como hoy le llaman también. Y es justamente para esto, para que tengamos una mejor calidad de vida, duremos más tiempo, en mejores condiciones, con mejor apariencia, con mejor físico y sobre todo sin enfermedad, que esa es la parte más importante. Siempre les hago esta pregunta: ¿qué prefieren, prevenir o tratar una enfermedad? Siempre les hago esa pregunta. Y la mayoría siempre responde que es mejor prevenir. Efectivamente, en México no tenemos esa cultura de prevenir una enfermedad, siempre lo vamos a hacer hasta que ya tenemos una enfermedad, ya nos comenzamos a revisar. Les digo, háganle como a los coches siempre los llevan al servicio cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses. Nosotros cada cuándo, casi nunca nos revisamos, también somos una máquina que genera combustión, genera energía. Hoy sabemos que las mitocondrias cuando no funcionan bien, nos puede hacer que nos enfermemos. Hoy sabemos que si las enzimas antioxidantes no tenemos, podemos enfermarnos, que si falta el glutatión, nos podemos enfermar. Por esa razón es muy importante tener el concepto básico de lo que es salud. Y bueno, hablaremos directamente de lo que es la pandemia del siglo XXI. Todo el mundo creía que la pandemia del siglo XXI era el COVID. Pues no, ya el COVID se fue, ya vimos 6 oleadas. Aquí en este lugar vi prácticamente 1.700 casos de COVID y vi, obviamente, con 140 fallecimientos. Pero eso ya se fue, hoy quedaron las secuelas del COVID. Y una secuela muy importante que quedó, que aumentó más la cantidad de cifras, fue precisamente el tema de la diabetes. La diabetes quedó también como secuela de COVID, sobre todo después de la tercera oleada. Y de la cuarta oleada empezaron a aparecer gente que no tenía COVID y después de pasarle a la enfermedad tener esa secuela. Todos sabemos que la diabetes se presenta principalmente cuando ya aparece desde 5 años o 10 años antes de que se el diagnóstico, ya aparece la enfermedad. Pero la gente que tuvo COVID, por alguna razón tuvo un problema autoinmune que destruyó el páncreas, sobre todo los islotes de las células beta, y apareció precisamente esta enfermedad. Y después de la cuarta, quinta oleada, mucha gente quedó con diabetes. A uno de los que ya existían, pues hoy en día la pandemia del siglo XXI se llama obesidad y diabetes. Y comenzaremos precisamente con lo que es la obesidad. Muy brevemente, ¿qué es la obesidad? Pues es un aumento de grasa por arriba del valor normal que tenemos en nuestro cuerpo, un aumento de peso por arriba del normal que debemos tener, pero nos enfocamos principalmente en la grasa visceral. Ya la báscula hoy en día ya no es tan importante, eso de pésate y mídete ya no es tan importante. Hoy lo que importa es la grasa visceral, la grasa que se acumula como ven en el abdomen de una persona. Con una cintura en las mujeres mide más de 90 y los hombres más de 94, indica que tiene obesidad, amén del peso que pueda tener.
Puede encontrar gente que mide unos 60 y pesa 60 kilos, pero la cintura la mide 100 centímetros, pues entonces tiene obesidad. O hoy en México se ha adoptado mucho un concepto que se llama adiposidad, es decir, el exceso de grasa abdominal o también de tejido adiposo genera precisamente este problema. ¿Por qué es importante conocer la obesidad? Pues porque desafortunadamente en nuestro país el 78% de la población lo padece. Ojo, 78% de la población de nuestro país padecemos obesidad o sobrepeso. Y eso conlleva una gran carga de enfermedades, puesto que la obesidad es la madre de todas las enfermedades. El exceso de grasa abdominal infiltra el hígado y aparece el hígado graso. Infiltra el páncreas y aparece la diabetes. Infiltra el ovario y aparece el ovario poliquístico. Infiltra la matriz y aparece la endometriosis, o miomatosis o adenomiosis, que son muy frecuentes en las mujeres. O aparece la infertilidad, por citar unos ejemplos. Y obviamente, si afecta las articulaciones, aparece la famosa artrosis, por desgaste de cartílago, por el sobrepeso que está ocurriendo, ocurre ese daño, por citar un ejemplo. Por esa razón, la obesidad es muy importante conocerla, porque eso nos da paso a la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Pues es un padecimiento que no es una enfermedad, es algo que la gente padece porque sus células no pueden metabolizar correctamente la glucosa. Pueden ver la imagen de la célula en la parte derecha para ustedes, que dice célula normal. Pueden ver ahí las entradas en color verde y en color rosa, que son los receptores donde entra la glucosa a las células para que pueda ser metabolizada. Se llaman receptores GLUT2. Esos receptores son mediados por la insulina. Cuando la insulina no funciona correctamente, pues aparece la resistencia a la insulina. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando la gente come demasiadas cosas con carbohidratos, o sea, refrescos, golosinas, jugos de lata de cartón, alcohol, tabaco, muchos guisados, mucha tortilla, mucho pan, no hace ejercicio, todo eso condiciona que esos receptores que ven en color rosa y verde se cierren y ya no funcionen. Lo ponen en la parte de abajo, en la célula que dice célula con resistencia a la insulina. Es decir, ahora la glucosa ya no puede entrar a la célula, se queda fuera de ella, y eso condiciona que suba el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico y por consiguiente la glucosa, y aparezca la diabetes. Pero no únicamente la diabetes, también aparece la hipertensión, problemas autoinmunes, problemas de cáncer. Hoy está bien demostrado que una persona con una cintura de más de 90 centímetros tiene 80% de riesgo de padecer cáncer en cualquier momento. Por eso es muy importante esta entidad. ¿Cómo se corrige la resistencia a la insulina? Pues muy sencillo, comiendo las 3 veces al día, evitar el exceso de carbohidratos, es decir, azúcar, cosas dulces, y caminar 30 minutos diarios. Es muy simple. Con eso prácticamente revertimos este daño y sigue funcionando perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando no lo hacemos? Cuando seguimos con los hábitos, los malos hábitos seguimos, pues automáticamente aparece la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, no curable, solo controlable. Es decir, no hay poquita diabetes, no hay mucha diabetes, no hay que le quiso dar, no hay que está a punto de que le dé, no hay que tiene principios de la enfermedad, eso no existe. La gente tiene o no tiene la enfermedad. Y obviamente puede o no tener síntomas. ¿Cómo sabemos que una persona tiene diabetes? Pues es muy sencillo. Tomamos una muestra de glucosa, como lo ven en su pantalla, con el aparatito Contour TS. Digo, no me paga la Bayer por promocionarlo, lo aclaro, pero es el aparato que yo utilizo, el glucómetro, que es muy sencillo de utilizar. Lo enciendes, colocas una tirita reactiva, como lo ven en su pantalla, un pinchazo al dedo para una gotita de sangre y automáticamente vemos el resultado. Si tiene 126 o más en ayunas, la persona tiene diabetes. Oye, pero me siento bien, no tengo molestias. Tiene diabetes. 126 o más en ayunas, no importa sexo, peso, raza, condición, religión, tiene diabetes. Y si tiene 200 o más después de haber comido, oye, fíjate que ya comí, pero pasaron 2 horas y la persona tiene más de 200, pues tiene diabetes. Oye, es que no tengo síntomas, me cicatrizo rápido las heridas, no me duele nada, me siento bien, no orino mucho. Sí, pero tienes más de 200 en la sangre, de glucosa, pues evidentemente que es un problema de diabetes. Pues pueden ver que un diagnóstico es muy fácil de hacer, solamente es conocer las cifras que tienen que ajustarse para tener el diagnóstico. Con esto pueden ver entonces que no existe poquita diabetes, que no hay mucha diabetes, que no le quiso dar, que no hay buena ni mala, que no está a punto de que le dé. No, no existe nada de eso. ¿Es o no es? La medicina siempre va a ser muy tajante. ¿Es o no es? Y en este caso, bueno, es la forma de hacer el diagnóstico. ¿Por qué se produce la enfermedad? Ya dijimos hace un rato, los cambios epigenéticos que sufre mi cuerpo a través del contacto con el medio ambiente, con la contaminación, con el estrés, con la mala alimentación, genera que se activen los genes que ven en su pantalla y empieza a producirnos insulina
empieza a dejar de funcionar la mitocondria, ya no se quema la glucosa correctamente y de esa forma aparece la enfermedad, que es un mecanismo muy común que ocurre tanto para el diabetes tipo 1 como el diabetes tipo 2. Tener presente que el diabetes tipo 1 es por destrucción del páncreas, normalmente por infecciones virales en los niños, pero el mecanismo que ven en su pantalla es prácticamente el mismo. Es la razón por la cual pues aparece la enfermedad. Con esto queda perfectamente claro que la diabetes no aparece por un susto, por un coraje, porque se fue con el novio, porque lo hizo enojar el esposo. No, no es cierto. La diabetes aparece porque ven en su pantalla los cambios que sufrimos día con día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos los días del año nos estamos oxidando. Por esa razón aparece esta enfermedad. Y con esta imagen que ven en su pantalla, digo, no se la explicaré para que no se les haga tan aburrido, pero solo quiero que vean que con esta imagen en su pantalla hay 8 causas que provocan la diabetes. No únicamente resistencia a la insulina, no únicamente es el páncreas, como lo ven ahí, también participan los intestinos. Cuando no se come correctamente, dejan de producir unas proteínas que se llaman incretinas, GLP-1 y G1P, que se producen en el colon, en la primera porción del colon. Y esas enzimas aumentan la producción de insulina más que el propio páncreas. Por esa razón es muy importante el comer adecuadamente las 3 veces al día. Incrementa la lipólisis cuando tenemos una cintura de más de 90 centímetros. Incrementa la absorción de glucosa cuando la gente toma muchas cosas dulces, refrescos, golosinas, alcohol, tabaco en demasía, pues hace que el riñón absorba más azúcar, comienza a subir los niveles de glucosa. El músculo, bueno, si la gente no camina, hoy sabemos que el 78% de la población en México no hace ninguna actividad física, y eso demostrado por En Salud 2018, dice que esta cantidad de gente en nuestro país no hace ningún tipo de actividad física. Por esa razón, la gran mayoría de mexicanos tenemos resistencia a la insulina justamente por comer mucho y no caminar. Solamente por eso. Y bueno, lo que siempre cada semana escucharán que les digo siempre en las charlas, lo que ven en la parte inferior izquierda para ustedes, donde dice aumento en la producción hepática de glucosa. ¿Qué significa? Que si yo no como las 3 veces al día, el hígado siempre va a estar produciendo más glucosa de lo normal. ¿Por qué? Porque el cerebro sufre. Le dice, oye, fíjate que no tengo glucosa. Y como el cerebro funciona en base a pura glucosa, pues evidentemente que el hígado comienza a producir más glucosa. Por eso siempre les digo, desayunen entre 8 y 10, coman entre 2 y 4 y cenan entre 8 y 10. Cuando no comemos en ese horario, la mayor parte de la gente come entre 11 y 12, entre 5 y 6 y ya no cena. Pues evidentemente que esos ayunos tan prolongados, desordenados, generan que el hígado produzca más glucosa de lo normal y por esa razón ven que nuestro país tiene una gran cantidad de gente con resistencia a la insulina, con hígado graso, con problemas de hepatitis a veces fibrosa por el exceso de alcohol y por consiguiente un exceso de diabetes. Justamente son los mecanismos por los cuales aparece la enfermedad. Y de esta lámina solamente quiero que vean que quede muy claro que la diabetes no se cura. La diabetes no se cura porque tiene 8 mecanismos que provocan la enfermedad. Se puede revertir el daño con un tratamiento adecuado, comiendo bien como debe ser, usando a veces terapia alternativa, usando a veces enzimas como las nucleasas, soloterapia, todo ese tipo de tratamientos. Puede revertir el daño de la diabetes con este mecanismo que ven en su pantalla, pero no se puede curar, que eso es muy diferente. Y obviamente, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, pueden existir o no. Hay gente que no tiene ningún síntoma, viene a una revisión porque va a entrar a un trabajo, le pedimos la glucosa y resulta que trae 300. Oiga, es que me acabo de comer una paleta. Por una paleta no te va a subir la glucosa a 300. Una persona que tiene la glucosa arriba de 126 en ayunas o 200 o más después de los alimentos, tiene por lo menos ya 5 años con esa enfermedad, pero no sabía, porque nunca había dado síntomas y su cuerpo estaba compensando. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Cuando la glucosa rebasa los 180 en ayunas. Entonces empieza a orinar más cantidad, a tener mucha sed, a tener más hambre, a perder peso y aparecen los síntomas. Por eso se llamaba la enfermedad de las 4 Ps. Cuando yo fui estudiante hace poco más de 30 años, decían los maestros que era la enfermedad de las 4 Ps. Es decir, la primera P era poliuria, orinaban demasiado, polifagia, comían mucho, polidipsia, tenían mucha sed y pérdida de peso. Por eso la enfermedad de las 4 Ps. Hoy lo vemos por infecciones recurrentes. Llegan mujeres o hombres con infecciones vaginales o urinarias recurrentes que están demostrando que tiene ese problema de la diabetes. O pueden ser asintomáticas, como se había comentado, mucha gente viene por una simple revisión y al hacer la glucosa encontramos que tiene una glucosa mayor a lo habitual. O en casos muy graves, cuando alguien se enoja o tiene un susto muy severo o lo asaltaron o lo secuestraron, pues a veces desmayan o caen en estado de coma, miren la glucosa y ven que trae prácticamente más de 500 en ocasiones. El diagnóstico ya lo vimos que era muy sencillo, pues solamente es medir la glucosa con un aparatito. Entonces quedamos que 126 o más, la persona tiene diabetes.
Si ya comió en alguna hora del día, 200 o más, tiene la enfermedad. Si lo queremos hacer un poquito más exacto, pues tomamos hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, que también le llaman, que es una prueba que debe ser menor a 6.5, que nos indica el control de la enfermedad tanto en ayunas como postprandial. Si la persona tiene más de 6.5, aunque no tenga síntomas, aunque las glucosas en ayunas y después de la comida estén normales, pero no una glucosilada mayor de 6.5, la persona tiene diabetes. Y obviamente siempre les digo que revisen colesterol, triglicéridos, ácido úrico, porque la diabetes es una enfermedad como las niñas de la secundaria, que van al baño 3 o 4, nunca va una sola. Entonces viene elevada la glucosa, el colesterol, la fracción HDL o la fracción LDL o los triglicéridos regularmente. ¿Qué es la forma en la cual hacemos el diagnóstico? Es muy sencillo. Solamente es tener un glucómetro, saber el valor de glucosa correcta. Y digo saber el valor de glucosa porque ven en su pantalla, les puedo garantizar que el 80% de los médicos en nuestro país no saben ese valor. Por eso dicen así, es que tiene poquita alta, es que parece que tiene, es que está a punto de que le dé, es que parece que le va a dar, porque no saben lo que ven en su pantalla. Entonces es muy importante siempre conocer los valores. ¿Cómo tratamos la diabetes? Siempre les digo a los pacientes, miren, es muy sencillo tratar la diabetes. Lo primero es comer adecuadamente. ¿Qué es comer adecuadamente? Es desayunar entre 8 y 10, comer entre 2 y 4 y cenar entre 8 y 10. ¿Qué voy a comer? No queremos dietas especiales ni alimentos especiales. Un plato de comida, 2 tortillas, un vaso con agua y una fruta. Oye, pero con eso no me lleno. Agrégale verdura para que te llenes bien. Así debe ser desayuno entre 8 y 10 de la mañana, comida entre 2 y 4 de la tarde y cena entre 8 y 10 de la noche. Evitar el refresco, golosinas, jugos de lata de cartón, alcohol y tabaco. A veces se refiere con toxicomanías, evitar lo que hemos mencionado. Y la parte más importante, el segundo punto más importante para tratar la diabetes, caminar todos los días 30 minutos diarios. Puede ser caminar, bailar, bicicleta o una caminadora. Eso es lo esencial que tiene que hacer la persona. Si les dice, sabes que yo voy al CrossFit, o voy a nadar, o voy a correr, bueno, mucho mejor todavía, porque la actividad es más intensa y va a quemar más glucosa. Pero si no hace ninguna actividad, pues mínimo esto que estamos diciendo, lo que ven en su pantalla. Evidentemente, quitar todos los azúcares refinados, lo que es natural, como la fruta, como el jugo natural, no hace daño en ciertas cantidades. Y obviamente tenemos que hacer un tratamiento integral. El tratamiento integral para la diabetes es enseñarle a comer a la persona correctamente. No tenemos que ser nutriólogos para hacer eso, simplemente con una buena recomendación. Recomendarle que camine 30 minutos diarios, no tenemos que ser profesores de educación física para poder hacer esto, una simple recomendación es más que suficiente. Y hoy nos apoyamos evidentemente con la nutrigenómica, es decir, qué nutrientes de ciertas plantas o de frutas o de verduras pueden regular la función de ciertos genes y con esto regular muchos mecanismos dentro de la célula que dan muchos beneficios. Y por supuesto no se les olvide recomendar tomar 2 litros de agua. Y lo hacemos con el plato del buen comer. Imagínense que es un semáforo, dice verduras y frutas, está en color verde. ¿Qué pasa en un semáforo en verde? Siga, siga, puedes comer sin problema. Cuando llegas al semáforo en amarillo tienes que bajar la velocidad, prevención. Igual ahí en su pantalla aparecen el color amarillo, pues aparecen los cereales, como las tortillas, el pan, la tortilla, se puede comer eso. Yo al paciente nunca le quito ningún alimento, pero le limito la cantidad. Lo limitamos a 2 tortillas o una pieza de pan, lo que él escoja. 2 tortillas o una pieza de pan, por citar un ejemplo. Y en color rojo aparecen, pueden ver ustedes, aparecen los frijoles, las habas, lentejas, garbanzos, que también se pueden comer, pero en cantidades moderadas. Y por supuesto las carnes, los quesos, el huevo, la leche, etcétera. Entonces eso es hacer un plato del buen comer. Se resume muy sencillo. Un plato de comida, 2 tortillas, un vaso con agua y una fruta. Y ese plato del buen comer. Eso es el 50% del tratamiento para controlar la diabetes. Lo que ven en su pantalla es el 50% para el control de la diabetes. Si la gente no hace esto, jamás con nada ni con nadie van a tener un control adecuado de la enfermedad. Porque no hacen lo que tiene que hacerlo, no hacen lo que su cuerpo requiere. Hacen a veces lo que ellos quieren o lo que la gente dice. Y desafortunadamente no siempre es así. Entonces, lo que está en su pantalla está demostrado científicamente que hace que baje la glucosa, que mejore la función de la insulina, que se queme más cantidad de glucosa y por consiguiente el control de la enfermedad. E indirectamente que suba colesterol, triglicéridos y ácido úrico, que es muy, muy importante verlo. Como siempre les hemos dicho, en Epimax la innovación es nuestra característica. ¿Por qué? Porque vamos a innovar, vamos a hacer cosas diferentes de lo que hacen los demás, vamos a ir un paso adelante de lo que hace todo el mundo. No vamos a copiar lo que hacen los demás, ni lo que dicen, ni lo que dice el Internet, no. Vamos a hacer lo que está demostrado científicamente y sobre todo que nos conste. Por esa razón hemos elaborado Madumet. Madumet significa diabetes en idioma turco, por eso escogimos ese nombre,
para relacionarlo precisamente con la diabetes. Y Madomet es un producto completamente natural que tiene ginema silvestre, Momordica charantía y moringa, que son plantas que en conjunto mejoran la función de la insulina, producen más insulina, estimulan el crecimiento de las células beta e inhiben su destrucción de la célula beta. Por esa razón empieza a tener mejor control de la glucosa tanto en ayunas como después de los alimentos. Está demostrado que en cierta parte del páncreas, cerca de los lotes beta del páncreas, tenemos células troncales mesenquimales para estimular el crecimiento de la célula beta del páncreas. La ginema silvestre combinado con la moringa han demostrado tener ese beneficio. Estimulan la producción y crecimiento de células beta, las protegen para que no se desgasten, no se destruyan, y sobre todo ayudan a que revierta más rápidamente la enfermedad. Revertir el daño de la enfermedad. No dije curar la enfermedad, pero sí puede revertir el daño, evitar que esta progrese y que no genere complicaciones, lo cual no hace ningún medicamento en este momento. Estamos en el siglo XXI y no hay ningún medicamento de patente de ninguna marca comercial que logre este efecto, revertir el daño que tiene la enfermedad. Y otro punto muy importante que tiene la ginema silvestre combinado con la moringa es precisamente estimular factores de crecimiento en las células beta, para que de esta forma se reproduzcan más, haya más cantidad de ellas y dure más tiempo la insulina que estamos produciendo. Por supuesto, viene fortalecido el Madomet con la coenzima Q10, que es una molécula que se encarga de mejorar la función mitocondrial, y sabemos que la mitocondria es la que quema la glucosa dentro de las células. Por esa razón, al tener más y mejores mitocondrias, se quema la glucosa y baja la glucosa entonces en ayunas y después de los alimentos. ¿Por qué menciono esto? Porque una persona que tiene la glucosa en ayunas siempre normal, entre comillas, y la glucosa postprandial o 2 horas después del alimento arriba desde 180, va a tener muy rápidamente complicaciones. Por esa razón en nuestro país, la gran cantidad de gente que ustedes ven que tiene alguna enfermedad, la causa más común de ceguera en nuestro país se llama diabetes. La causa más común de insuficiencia renal en nuestro país se llama diabetes. La causa más común de amputaciones en nuestro país se llama diabetes. La causa más común de infarto en el miocardio en nuestro país se llama diabetes. Y eso ocurre precisamente por el mal control de la enfermedad, debido a una desinformación que la gente tiene, por lo que dicen, o porque los médicos mal informados también dan una desinformación no oportuna, y por esa razón la gente tiene una gran cantidad de complicaciones. A Madomet le hemos agregado perclorato de cromo, que regula la función de la insulina y mejora su funcionamiento. Y por supuesto le hemos agregado Bifidobacterium longum, que es un probiótico que mejora la función de la insulina, que disminuye la resistencia a ella y sobre todo baja la inflamación crónica de bajo grado, permite mejor digestión de los alimentos y por consiguiente mejor evacuaciones. Y esto está perfectamente documentado. La COFEPRIS nos ha dado el permiso que ven en su pantalla para poder comercializar este producto, donde lo aceptan, que es un nutracéptico o suplemento, si lo quieren llamar así, para el control de la diabetes, con varios mecanismos, como el efecto ominoso que vimos hace un rato, que marca 6 mecanismos de ellos con ese producto, y está perfectamente demostrado, ya documentado y avalado por COFEPRIS, por lo cual es un producto sano. Si ustedes lo recomiendan correctamente a una persona con diabetes, tendrá ese beneficio. Siempre lo he dicho, la ciencia es la base de todo lo que hacemos. Si eso no fuera, pues evidentemente que yo no estaría aquí. Si no hacemos ciencia con lo que recomendamos a la gente, pues evidentemente que haríamos todas las cosas al revés. Y no, evidentemente que lo hacemos basado en la ciencia, lo pueden ver en su pantalla. Hay una gran cantidad de estudios clínicos que demuestran cada planta de las que les he hablado qué efecto tienen, por qué bajan la glucosa, por qué evitan que progrese la enfermedad, por qué frena el proceso de complicaciones y por qué pueden revertir el daño que la persona tiene. Y de esta forma tenemos entonces un mecanismo muy sencillo, pero muy complejo a la vez, para mejorar el control de la enfermedad en cualquier tipo de diabetes. Tenemos que tener presente que hay 4 tipos de diabetes. El tipo 1, que ocurre en personas jóvenes regularmente, niños, por destrucción del páncreas, por infecciones virales. El tipo 2, que es el más común que vamos a ver, o del adulto, en gente que tiene obesidad o una cintura de más de 90 centímetros. El tipo 3, que es de tipo autoinmune. Tipo MODY, que no es tan frecuente, afortunadamente, solo un 5% de la población. Y el tipo 4, que es la diabetes gestacional. Es decir, una mujer embarazada arriba de 22 semanas, le sube la glucosa y cede 6 semanas después de que nace el bebé, o la famosa cuarentena. Es la de la diabetes gestacional y se presenta por los síntomas igual. ¿Qué beneficios tiene tomar entonces el Madomet todos los días? Una cápsula con el desayuno. El Madomet tiene que tomar siempre una cápsula con el desayuno. Primero, vimos en la imagen del octeto ominoso, mejora la función del hígado, del páncreas, del riñón, del músculo y del sistema nervioso, es decir, del cerebro.
y del intestino también, con el efecto incretina. Por esa razón, 6 mecanismos que provocan la diabetes son neutralizados por tomar una cápsula diaria de Madumet, y con ese mecanismo automáticamente mejora la función mitocondrial, que es la que quema la glucosa, y por supuesto disminuye la resistencia a la insulina, para obtener más insulina de mejor calidad y con más beneficios. Y por supuesto ayuda a revertir el síndrome metabólico, que por ahí lo revierten con enzimas, con enzimas, con sueros, con láser. Es válido, todo es válido hoy en día lo que se hace en pro y beneficio de los pacientes, es muy útil hoy en día. Se llama medicina alternativa o medicina integral, combinándolo con lo que estamos haciendo. Obviamente, el bajar la glucosa va a ser muy importante. Entonces, una persona con diabetes, ¿cuánto debe tener para estar normal o tener valor controlado? En ayunas debe tener 100, 120, solamente eso. Y después de los alimentos, 2 horas después de haber comido algún alimento, debe tener 140, máximo 180. Esto es importantísimo, porque si la persona no tiene 140, 180 después de los alimentos, muy rápido va a tener complicaciones en el ojo, en el riñón, en las piernas como neuropatía, o bien el infarto al miocardio. Y ocurre precisamente por el mal control de la glucosa 2 horas después del alimento. La glucosa no se toma ni acabando de comer ni antes de comer. Se toma o en ayunas, cuando despierta la persona por la mañana, o bien 2 horas después del alimento. Y ahí tenemos un valor adecuado para controlar la enfermedad. Y aquí les hago un pequeño paréntesis porque es muy útil que se los diga. Desafortunadamente, casi el 80% de la comunidad médica en México no sabe los valores normales de glucosa. Mucho menos sabe que hay que tomar la glucosa 2 horas después de los alimentos. Siempre la miden en ayunas, y por esa razón ven ustedes en el IMSS, en Salubridad, en el ISSSTE, en el Hospital Militar, que hay una gran cantidad de gente deslizándose, o con ceguera, o amputada, o infartada. Pues esa es la razón. Siempre miden la glucosa en ayunas, nunca miden la glucosa postprandial, y de esa forma no se dan cuenta que el daño está ocurriendo en el paciente. Aunado presente a su mal control, a su desinformación, pues eso acaba siendo un desastre completamente. Pues comencemos por eso, por saber que una persona que tiene diabetes tiene que medir su glucosa 2 horas después de los alimentos, o el desayuno, o la comida, o la cena. Les voy a decir como le digo a mis pacientes, tiene que medirse la glucosa cada 3 o cada 4 días, pero tiene que medírsela siempre 2 horas después de algún alimento y en diferente hora del día. Es decir, una vez en ayunas, que pasen 4 días, 2 horas después del desayuno, pasan 4 días, 2 horas después de la comida, pasan 4 días, 2 horas después de la cena, y otra vez se repite el ciclo, ayunas y así. Y reportarlo en una hojita o en una receta, fecha, hora y glucosa. Para de esa forma saber cómo está la glucosa y si lo que toma o lo que hace está correcto o no está correcto. Esa es la forma más adecuada de evitar el progreso de la enfermedad. Si tenemos un control bien marcado con la glucosa, pues evitamos que progrese la enfermedad, evitamos la aparición de complicaciones, y si ya las tiene, incluso podemos revertirlas. Hoy tenemos mecanismos muy importantes para revertir el daño, y es muy simple: una cápsula al día, aunado a comer adecuadamente, hacer un poco de ejercicio, hace que controles correctamente la enfermedad, y automáticamente evitas el tomar medicamentos para la diabetes. Ojo, una persona que toma Madumet, una cápsula diaria con desayuno, come adecuadamente en la forma que ya mencioné, camina 30 minutos diarios, puede dejar de tomar sus medicamentos, mas no así la insulina, porque la insulina es diferente. Tal vez consumirá menos insulina con el paso del tiempo, pero evidentemente una persona que tiene diabetes y que depende de insulina, tiene que seguir con insulina aunque tome Madumet. Lo que va a hacer es tener más beneficios con el paso de los días, consumir menos insulina. Y eso es muy importante. Si consumes Madumet, puedes dejar de tomar tus medicamentos, pero no así la insulina. Eso tiene que irse aplicando en la cantidad que se vaya requiriendo. Por eso hay que medir la glucosa para saber cuánto le vamos a dar. Pues bien, en resumen, ya vimos los efectos que tiene Madumet a través de la moringa, a través de la ginebra silvestre, a través de los probióticos, a través de la coenzima Q10, a través de los Bifidobacterium longum. Sabemos que está perfectamente documentado. Tienen en sus manos ustedes un producto que va con los mecanismos epigenéticos que producen la diabetes, revirtiendo este daño, mejorando los mecanismos que ya habíamos hablado, y de esa forma tienen un mejor control de la enfermedad. ¿Por qué le agregamos a un producto con diabetes probióticos? Sobre todo la cepa Bifidobacterium longum, cepa HNO 27. Por lo que ven en su pantalla en la parte izquierda para ustedes, ven ahí un cerebro y ven un intestino. Regula el eje intestino-cerebro. Está perfectamente demostrado que una persona que equilibra el eje cerebro-intestino puede controlar mejor la glucosa y evitar que progrese la enfermedad. ¿Qué significa? Lo pueden dar derecho para ustedes, pueden ver ahí el intestino.
Llegan los probióticos al intestino y permiten que digieras mejor los alimentos, que se asimilen bien, que no formes gases y que tengas buenas evacuaciones, que no te inflames y que no tengas dolor. Es el primer efecto que tiene el probiótico. El segundo efecto que tiene es precisamente pueden ver en su pantalla que dice modular respuesta sistémica, es decir, baja la inflamación crónica de bajo grado que sufre el hígado, el páncreas, el riñón, el ojo, y de esa forma ayuda a revertir el daño más rápidamente. Y por último, la parte más importante, se conecta directamente el aparato digestivo con el cerebro a través del nervio vago. Se llama vago porque está aquí, está allá. Digo, se llama anatomía, pero así le dicen vago, se llama. Y de esa forma se conectan y el cerebro produce más serotonina, más dopamina, más norepinefrina, baja la producción de cortisol y por consiguiente baja la inflamación crónica de bajo grado a los órganos que están dañados, como el ojo, el cerebro, el corazón, los riñones y los nervios y arterias en las piernas. Con este mecanismo tenemos entonces algo muy fisiológico y funcional para la gente que padece esta enfermedad. Y en su pantalla pueden ver entonces la literatura en la que consultamos y que se demostró cómo los probióticos, sobre todo el Bifactorium longum, ayudan al mejor control de la diabetes, justamente con tomar una cápsula al día con el desayuno. Y aclaro, tomar Madumed es únicamente para personas con diabetes, no para resistencia a la insulina, no para prediabéticos, no para síndrome metabólico, solamente para personas con diabetes. Eso es muy importante. Para concluir entonces, Madomet, un producto completamente natural, con los ingredientes que ya hemos hablado, ya mencionamos qué mecanismos tiene, ayuda a bajar la glucosa en ayunas y después del alimento, evita progresar la enfermedad, revierte el daño que se presenta y sobre todo evita la aparición de complicaciones. Una cápsula al día es más que suficiente para tener el control adecuado. Si la glucosa ven que con una cápsula al día no baja de 250, le pueden agregar otra cápsula más con el desayuno. ¿Qué perseguimos entonces al tomar todos los días una cápsula de Madomet, comer adecuadamente y cambiar 30 minutos diarios? ¿Qué perseguimos? Que tengamos una glucosa en ayunas de 100 a 120 y en el postprandio o 2 horas después del alimento 140 a 180. Tiene que ser lo que ven en su pantalla. No es poquito, ni mucho, ni que le falta. Tiene que ser lo que ven en su pantalla, porque si no, pues aparecen las complicaciones. Una hemoglobina glucosilada menor a 6.5, que lo piden en el laboratorio, en las personas jóvenes, jóvenes abajo de 60 años, arriba de 70 regularmente debe ser la glucosilada de 7 hasta 7.5, con un buen control adecuado para la enfermedad, por la edad que tiene, que su metabolismo ya es un poquito más lento. Y sobre todo la parte más importante de la diabetes, evitar la aparición de complicaciones y evitar que esta progrese, es lo que más buscamos todos. Porque si no tenemos el progreso de la enfermedad, la gente tiene ceguera, o le amputan una pierna, o se infarta, o acaba con muchas limitaciones físicas que no son solamente para ella, sino para toda su familia, porque tiene que cargar con ella si no puede caminar o si no puede ver bien, pues evidentemente que tienen que hacerle todo. Y ayuda el tomar una cápsula de Madumed a tener un colesterol normal, hasta 180 como valor normal, y sobre todo el HDL en 50-55 y el LDL abajo de 100, que son las metas que perseguimos en el colesterol para tener un mejor control de esta enfermedad. Y la presión siempre debe estar 130-80 o menos. Así tenemos una persona bien controlada, sin complicaciones, con mejor calidad de vida y mejor pronóstico para todos. Y la parte más importante, hay que ser constante con el tratamiento. No que ahora sí, mañana no, ahora se me olvidó, ahora sí quiero, mañana no quiero. Tiene que ser diario todos los días. Si vas a comer 3 veces al día, pues tienes que tomar tu tableta o tu cápsula todos los días para que de esa forma tengas un control adecuado de la glucosa. Y bueno, al final es muy importante que compartamos el conocimiento con los demás. A mí de nada me sirve saber mucho si no lo comparto con la gente, si no lo comparto con mis pacientes, no lo comparto con ustedes, pues no me sirve de nada saberlo. Al igual pasa con ustedes. Hagan pequeñas recomendaciones a una persona, tómate una cápsula de Madumet cuando desayunes, no deja el refresco, las golosinas, el tabaco, el alcohol, come las 3 veces al día, puedes comer todo pero no comas tanto y camina media hora diario. Creo que es muy simple la recomendación para una persona con esta enfermedad. Y tienes que tener presente que está una persona enfrente de ti. No es un signo de pesos. Es una persona que te busca porque quiere una solución a su problema, quiere mejorar su calidad de vida y evidentemente en un futuro va a querer hacer el negocio. Y eso usted lo sabe mejor que yo. Y bueno, ¿cuál es la pareja ideal para una persona que tiene diabetes? ¿Qué es lo primero que hacemos los médicos? Digo, no me incluyo porque no lo hago, pero la mayoría lo hace. Le quitan el café a una persona. Nunca he entendido por qué le quitan el café a una persona, la verdad. El café es un grano que se cosecha, se tuesta a 180, 250, 320 grados y automáticamente tiene sabores diferentes.
Por lo tanto, es un grano que mueles, que tuestas, que tomas con agua, no te afecta en nada absolutamente. Nunca he entendido por qué la comunidad médica les quita el café a los pacientes, pero bueno, yo no lo hago y en este caso es bueno y es malo. Es bueno que el médico le pruebe el café a una persona porque tiene la oportunidad de recomendar a una persona un producto que sea 100% natural, orgánico, que es una bebida con sabor a café. Aclaro, no es un café común y corriente, no es como los del Oxxo o de alguna empresa o marca comercial, sino tiene ganoderma, tiene maitake, tiene té chai, maca y endulzado con stevia. Y con un sabor a capuchino. Lo van a encontrar agradable, lo van a encontrar dulce, pero no sube la glucosa. No van a decir que por tomar una taza de Coffee Gen, pues automáticamente ya le sube la glucosa, porque no es cierto. Está bien demostrado que el ganoderma, el maitake y la maca ayudan a bajar la glucosa, a mejorar la función de la insulina y por consiguiente potencializan el efecto del Madumet que la persona ya está tomando. Además de tener un sabor agradable, relajante, tiene también té chai. El té chai está compuesto por varias plantas como el clavo, el jengibre, la canela, el té negro y eso permite una mejor digestión. Entonces, al tomar Coffee Gen, una taza todos los días, una taza con agua caliente, una cucharadita cafetera, te da entonces un efecto antioxidante, digestivo, termogénico, ayuda a bajar la glucosa en la gente que tiene diabetes. En la gente que no lo tiene, pues evidentemente no. Pero si la gente tiene diabetes, le ayuda a bajar la glucosa. Si es hipertensa, ayuda a bajar la presión arterial. Indirectamente contribuye a bajar colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Y si eres una persona que quiere bajar de peso, lo puedes tomar una tacita media hora antes de cada comida para que eso estimule la termogénesis y te ayude a la baja de peso. Se llama Coffee Gen. Coffee Gen es un café para los genes. Recuerden que hoy todo enfocado a los genes. Ya sabemos cuáles genes producen energía, cuáles generan más calor, cuáles generan masa muscular, cuáles generan más velocidad o más resistencia. Justamente el Coffee Gen es un café precisamente para la persona con diabetes. Tiene un sabor agradable, potencializa el efecto del tratamiento que ya tiene y sobre todo está endulzado con stevia, por lo cual lo pueden tomar sin ningún problema. Ya dijimos que da energía, no tiene azúcar, y mínima cantidad de cafeína. Quiero darnos un pequeño paréntesis. Cuando ustedes toman una taza de café normal, de Ristretto, Dolca, colombiano, Parce, al final les da 40 miligramos de cafeína, es decir, 6 gramos de café. Una taza normal, una cucharada cafetera, les da 6 gramos de café, que son 200 miligramos de cafeína. Una taza de Coffee Gen les da 40 miligramos de cafeína porque es solo un gramo de café, es decir, la sexta parte de lo que daría una taza normal de café. Por esa razón lo pueden tomar sin ningún problema si tiene hipertensión o problemas cardíacos o neurológicos o un embarazo o un niño, lo pueden tomar sin ningún problema, porque al final solo tiene la sexta parte de café que tendría una taza normal de que compraríamos en alguna tienda. Ya dijimos que tiene efecto termogénico, es decir, estimula la quema de grasa corporal y si lo tomas 3 veces al día, media hora antes de cada alimento, tiene ese efecto, te ayuda a que bajes de peso más rápidamente porque regula la digestión, mejora la función del hígado y por consiguiente quemas más calorías. Ya dijimos que tiene efecto antioxidante y por eso contribuye a la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque bloquea los genes ahorradores. Los genes ahorradores los tenemos en lo que antes se llamaba la cintura, ahí comienzan a crecer, comienzan a reproducirse y aumentan el tamaño del adipocito, que es la célula que tenemos en el abdomen, y se multiplican. Por esa razón evitamos su reproducción, evitamos su multiplicación y la gente contribuye a que empiece a bajar de peso. También contribuye a bajar la glucosa, protege los órganos dañados por la diabetes y sobre todo, al tener maca, mejora la disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. Hoy en día, las alteraciones hormonales, epigenéticas por el cambio del medio ambiente, alteran la función hormonal tanto en hombres como en mujeres y con muchísima frecuencia, ya no importa la edad ni la enfermedad, cursan muy frecuentemente con disfunción sexual. Es evidentemente que la maca combinado con el ganoderma mejoran esta función, regulan su nivel hormonal y sobre todo regulan la microcirculación. Por esa razón, revierte el daño de disfunción eréctil o disfunción sexual provocada en hombres o en mujeres. Y es compatible con cualquier medicamento que la persona tome. Entonces, si vas a tomar café, pues toma un café que sea saludable, algo que te dé beneficio, que te ayude y sobre todo que puedas compartirlo con muchas personas. Y lo pueden tomar 1, 2, 3, 4 veces al día sin ningún problema, porque al final recuerden que es natural, es orgánico, es compatible con cualquier medicamento que la persona tome o algún otro suplemento que esté ingiriendo en ese momento, pero sobre todo es la pareja ideal para las personas con diabetes. Hoy hablamos de este tema precisamente muy enfocado a esto. Eso es lo que una persona se controlaría perfectamente normal. Pero no todo es fácil en esta vida y desafortunadamente van a encontrar una gran cantidad de personas que ya tienen complicaciones. Le va a decir, fíjate que mi tía tiene diabetes y ya no ve bien. Fíjate, mi papá tiene esta enfermedad y le duele mucho las piernas o ya no tiene fuerza en ellas. Tiene neuropatía y tiene microangiopatía.
Fíjate que lo quieren idealizar, hoy tiene una función renal del 12%. Cuando una persona tiene una complicación de la diabetes, pues tenemos que agregar otras cosas. Pero bueno, antes de pasar a ese escalón, concluyendo, el tratamiento adecuado para la diabetes es Madomet, una cápsula diaria con desayuno, acompañado de Coffee Gen. Es el tratamiento ideal para cualquier persona que tenga diabetes. Pero, como les decía, en aquellas personas que ya tienen complicaciones, como el infarto, el daño al cerebro, o las microvasculares como retinopatía, es decir, problemas del ojo, microangiopatía, el problema de las piernas, o problema de disfunción sexual, también la microangiopatía, nefropatía es insuficiencia renal con 5 grados que tiene, y ocurre por con una glucosa mayor a 180. ¿Qué recomiendo? Ojo, ¿qué recomiendo a aquella persona que tiene diabetes y que ya tiene complicaciones? Pues evidentemente que le recomendaré Madumet porque tengo que controlar la glucosa, pero como ya tiene un daño muy importante en su cuerpo, tenemos que recomendar un producto que ayude a que reviente el daño que está en los órganos ya precisados. Por eso una persona que tiene diabetes y que tiene complicaciones como las que ven en su pantalla, pues le recomendaremos Epimax Life, 2 cápsulas al día. ¿Por qué 2 cápsulas al día de Epimax? Porque tiene que permitirse regenerar los órganos dañados, bloquear los genes que producen la diabetes, bloquear los genes que producen las complicaciones y de esa forma ayudar a revertir el daño. Alarga los telómeros y eso permite que las células vivan más tiempo. Estimula proteínas sirtuinas, las cuales se encargan de bloquear genes de envejecimiento y con esto alargar la función de las células y permite que se desarrollen con más frecuencia. Baja la oxidación al aumentar las enzimas antioxidantes, superóxido mutasa, catalasa, glutatión peroxidasa. Y menciono esto porque hoy en día, en la medicina regenerativa, a las personas se aplican superóxido mutasa, 5 millones intravenosa cada 15 días. Precisamente por eso. Entonces, hoy, al tomar Epimax Life, tú ya no tienes que tomar antioxidantes, tú vas a producirlos, porque vas a generar enzimas antioxidantes, vas a mejorar la función mitocondrial y vas a llenar de glutatión tus células a 12 milosmoles. Con tomar 2 cápsulas al día, tiene sus beneficios y revierte el daño que tiene cualquier enfermedad. Hoy lo mencionamos aquí en el tema de la diabetes, pero tomar Epimax Life 2 veces al día es recomendable para todas las enfermedades crónicas que padece el ser humano. Si tiene Alzheimer o Parkinson o asma o epilepsia o tiene artritis o tiene lupus o cualquier enfermedad que padezca, siempre será la recomendación de Epimax Life 2 veces al día, porque tiene esos mecanismos que deben revertir el daño y hacer que las personas recuperen salud, mejorando la función de los órganos con muchos beneficios. Y hay que recomendarlo cuando menos 6 meses. Conclusión, si la persona tiene diabetes y ya tiene complicaciones importantes como las que ven en su pantalla, que ya no ve, que ya tiene neuropatía, que le quieren amputar una pierna, que lo quieren deslizar, pues hay que recomendarle Epimax Life. Rómpase en caso de incendio. Créanme que es lo último que le puede dar a una persona que tiene esta enfermedad para poder revertir el daño. Y bueno, al final, tener presente que Epimax Life es un producto completamente natural, tiene cúrcuma, rosmanol, glutatión cetria, raíz de astragalus, lo que ya mencionamos el efecto que tiene, probiótico y por supuesto tiene NAT. NAT es nicotinamida, adenosina de nucleótido. Hoy está muy demostrado que esta molécula regula 500 reacciones enzimáticas dentro de la célula, mejora la función mitocondrial, bloquea los genes de envejecimiento, te da más energía, te mantiene más activo, regula tu función hormonal y la microcirculación. Por esa razón revierte el daño que puedes tener por alguna enfermedad. Combinado con las demás plantas que hemos hablado, es un producto ideal para todas las enfermedades crónicas, pero también puede ser utilizado una vez al día para aquellas personas que se quieren mantener sanas, que quieren revertir a su reloj biológico 20 años. Se está demostrado perfectamente que han rejuvenecido 20 años al menos internamente, demostrado con las pruebas de MDA o de medición de telómeros, o también con las pruebas de se me olvidó ahorita, pero bueno, se los paso. Pero básicamente es la prueba MDA, la prueba T-Bars, perdón, y medición de telómeros. Son las 3 pruebas que pueden medir cuánto has rejuvenecido en un tiempo de tomar una cápsula una vez al día durante 30 días. Así lo puedes demostrar y es preventivo para todos, deberíamos consumirlo todos. Y aquellas personas que tienen enfermedad, como el caso de la diabetes o alguna otra enfermedad, pues tomarlo 2 veces al día. Al final, ¿qué queremos? Que la célula se mantenga sana, se mantenga funcionando, que produzca sus propias enzimas antioxidantes, que mejore la función mitocondrial, que tenga niveles adecuados de glutatión. Hoy en día hay una gran cantidad de productos contra el glutatión, que si es sublingual, que si es en enjuagues bucales, que si es rectal, que si es en sobres con polvo. Como lo quieran utilizar, es bueno. Pero recuerda que estamos en la era de nanopartículas. Utilizar el glutatión cetria con una cápsula al día está demostrado que tienes 12 milimoles de glutatión en cada célula, como lo ven en su pantalla, para que esta funcione perfectamente. Saber que el glutatión es el antioxidante maestro
es la primera defensa contra la oxidación y por supuesto nos ayuda a prevenir alguna enfermedad. Tener presente entonces que una cápsula al día es más que suficiente para prevenir cualquier enfermedad. Y en las complicaciones de la diabetes ya dijimos, recomendar Madomed, una cápsula diario, Epimax Life, 2 cápsulas al día, por la mañana y por la noche, o en la mañana y la tarde, como ustedes lo quieran tomar, pero hay que tomarse. Y tiene que ser mínimo 6 meses. Y van a ver cómo con el paso de los días mejora la insuficiencia renal, mejora el problema de la visión, mejora la neuropatía en las piernas, mejora la función cardíaca, porque lo que va a hacer es regenerar el daño al órgano que está afectado en ese momento. Pero tienen que tomarlo cuando menos 6 meses. ¿A dónde hemos llegado y cuál es la meta precisamente de Epimax? La meta de Epimax es que estemos en la era de la genómica nutricional. ¿Qué quiere decir? Que hoy sabemos qué nutrientes de ciertas plantas, de frutas o verduras regulan la función de ciertos genes. Y con esos mecanismos tenemos salud, tenemos una prevención, y si ya tenemos una enfermedad, sea cual esta sea, pues evitamos que esta progrese y que no genere más daños. Pues un placer estar con ustedes, chicos. Gracias por su atención.